Panoltitzino, Knehuana Mechtlaspaloa, Nehunotoca, Yaut Prajedis Martínez de la Cruz, Namechonilia Matimomachtica Nahuatl, Matiolpaquica y Catotlahtolzi Nahuatl. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Los saludo, mi nombre es Yaut Prajedis Martínez. Los invito a que estudiemos nuestro idioma náhuatl, que le demos vida y que disfrutemos de nuestro idioma tan hermoso que es el náhuatl. Pues bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, trabajando precisamente los pronombres personales. Como les decía, la aportación que ustedes me den sería para pagar la plataforma mensual de Zoom y bueno, también ayudarme un poco con el internet, ¿no? Esta es una de mis propuestas que tengo en todo el año, de todo el año conejo, año Tochli, los que se quieran integrar. Por lo tanto, por ahí los que quieran integrarse a las clases, pues es una cuota voluntaria que me ayude también a mí solventar algunos gastos técnicos de esta parte, el internet y la plataforma. Y bueno, sacar adelante este trabajo, ¿no? Bueno, iniciamos. Vamos a ver los pronombres personales. ¿Por qué les puse de esta manera? Tres variantes, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la lengua náhuatl es uno de estos idiomas que se hablan la gran mayoría de los estados. Son 16 estados de los 32, casi la mitad de los estados, se habla la lengua náhuatl. Y por lo tanto hay muchísimas variantes, ¿no? Bien, entonces, para la primera persona es Nehua, el estado de Guerrero. El náhuatl clásico es Nehuatl. Nehuatl. Para Guerrero es Nehua. Ya le eliminó la TL, ¿no? Bueno, para otra variante, he escuchado mucho de la variante huasteca, ya nos dicen Nehua, dicen Ne. Inclusive en Guerrero hemos escuchado Ne. Ne, Nicuelita. A mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos el de tú, Tehua. Para nosotros en Guerrero es Tehua. Y para el náhuatl clásico, Tehuatl. Tehuatl, ¿no? En la variante Te. También podemos utilizarlo los pronombres personales ligados al verbo, ¿no? Por ejemplo, para la primera persona es ni. Y también es nick en algunos verbos, no en todos los verbos. Vamos a verlo en la clasificación. Te, ti, para segunda persona, y tic. Tenemos de él o ella, yehuatl. Yehua, para nosotros, yehua, para ye, para algunas variantes, ye. Y bueno, para algunos verbos no lleva ningún prefijo de sujeto, pero lleva el ki para algunos. Ustedes, amehuame, ¿no? Amehuame para nosotros. Y para el náhuatl clásico, amehuantin o inmenguantin, ¿no? Inmenguantin. Es esta parte del náhuatl, ¿no? Del náhuatl clásico, que no, ya no se maneja mucho, pero bueno, se sigue, algunos siguen enseñando el náhuatl clásico, ¿sí? Bien, Amezguan, ¿no? Amezguan, algunos, o Imezguan, es una de las variantes. Ellos, Tehuantin, ¿no? Yehua, perdón, Yehuantin, para ellos o ellas, ¿no? En náhuatl clásico, para nosotros, Yehuame. En Guerrero, Yehuame. Amezguan o Yehuan. Ajá, nada más. Aquí el king. Bueno, aquí cuando lo pluralizamos, utilizamos el prefijo de sujeto, verbo y el pluralizador. Como son plurales, utilizamos el pluralizador de estos pronombres personales, es la H, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña frase. Nick, ita,
Siguach. Pues bien, aquí dice ni esta K, en sí la K, la función que tiene, aquí es lo o le, ¿no? Ese es el K. La K tiene la función de lo o le. Por eso dice aquí, Nick, ita. Yo lo o la veo, ¿no? Dependiendo también del género, yo la veo. Pero este sería ya en español, este que les acabo le acabo de cambiar, yo lo veo, yo la veo, ¿sí? Vean, pero la traducción literal es yo lo o yo la ver, ¿no? Así. Pero claro, es diferente la gramática en español, entonces tenemos que adaptarlo a esta gramática. Yo la veo. Yo veo la mujer. Ahora bien, aquí también, yo la veo, le podemos quitar, aquí miren, yo veo la mujer, ¿no? Yo veo la mujer. Sería de esa manera. Yo veo la mujer. Estamos conjugando el verbo ver, ¿no? Entonces, utilizando estos mismos pronombres personales, el que ocupamos nosotros, ¿cómo diría yo, compañera Aime? Si yo le digo, tú lo ves. Tú lo ves. ¿Cómo sería? Sería tiquita. Igual. Sí, tiquita, igual. Tiquita, igual. Lo estaríamos utilizando de esa manera. Tiquita, igual. Nosotros vemos la mujer. ¿Cómo lo pudiéramos escribirlo? Nosotros vemos a la mujer. ¿Cómo sería? Sería similar. Tiquita, nada más que no sé cómo le agregaría el pluralizador. Sí, tic, ita, y aquí el pluralizador sería el tiquita, ¿sí? Tiquita, igual. Nosotros vemos a la mujer. Esta es una forma. Chequen ustedes, por ejemplo, aquí, tiquita, tiquita, igual. Nosotros vemos a la mujer. El pluralizador es la grafía, ¿no? Tiquita, igual. Tiquita, igual. Ustedes ven a la mujer. Anita, Anquita Siwat, ¿no? Anquita Siwat. Sería de esa manera, Anquita Siwat. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para utilizar estos verbos, vamos a hacer algunos ejercicios de conjugación. Hace ratito, no sé si revisaste el video, lo checaste el video, compañera Aime, con el paqui. Paqui. El verbo paqui. Decíamos el verbo paqui, ¿qué sería en español? ¿Cuál sería la traducción de paqui? Feliz o alegre, ¿no? O alegre, o que estar alegre, estar feliz o alegre. Entonces, si yo quiero decir estoy feliz, ¿no? Yo estoy feliz. Sería ni paqui. ¿Por qué estoy feliz? Pampa, ni mo, mach, tía,
Ujú. Ni paki pampa ni momachtia. Dice aquí, estoy feliz, estoy alegre, estoy contento, porque estoy estudiando. Pero ahorita vamos a analizar esto. Ni es yo, paki, feliz, alegre, pampa es porque, ni sería yo, mo. Esta partícula mo es la partícula reflexiva, ¿no? Que su significado de este mo, el mo, se refiere a mí mismo, mo. Ni mo machtia. Acuérdense, el de machti, ¿no? Me enseño a mí mismo, ¿no? En náhuatl, precisamente, cuando nosotros queremos aprender algo, necesito enseñarme a mí mismo, necesito a mí mismo encontrar ese conocimiento. Ese es el significado de nimomachtia, ¿no? Nimomachtia. Sería de esta manera. Este pampa sería porque y paqui sería feliz. Muy bien. Tenemos esta parte. Espero que me pueda ayudar la compañera. Y me dice aquí, tehua, tik, ita, macuile, xochitl. Ahí está. Tehua, tiquita, macuili, xochitl. Tú, tikpia, tú tienes 5 flor. Sí, checamos el mensaje. Ajá, lo escribo. De acuerdo. Muy bien, sí, sí. Dice, tú tienes 5 flor. Ah, bien. Pero, si aquí miren, el número, también eso que plantearles a ustedes, el número en cada uno de las frases, los números también son pluralizadores, ¿no? Son pluralizadores a partir del número, claro, del número 2 en adelante y hasta el infinito. Serían pluralizadores estos números, ¿no? Por ejemplo, dice, macuili xochitl. Si lo traducimos literal, así como, sería flor, 5 flor. Pero no podría ser 5 flores. En español sería 5 flores. Tejoticpia, macuili, xochitl. Ahora bien, ¿podemos quitarle tejua? Sí, podemos quitarle, puede llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está, mira. Aquí está, miren. Este es el prefijo de sujeto. Es el prefijo de sujeto o es el pronombre personal ligado que va junto al verbo conjugado. Entonces, podemos encontrar de las dos formas. Podemos agregarle tejua o nada más tic, ¿no? Tiquita, macuili, xochitl. Tuve 5 flores, ¿no? Muy bien. Entonces puede ser de esa manera. Bien. Ahora, vamos a recordar otro verbo, ¿no? Que es el maca. El maca es el verbo dar. Hay un dato curioso que yo quiero compartir ya a ustedes. El de maca. Para nosotros aquí en Guerrero, también decimos maca. No, también es una negación. También es una negación.
¿sí? Una negación maca también, amo. Ajá. También utilizamos el ka. Ka. Ujú. Que es precisamente esta parte de maca, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Podemos decir, tikneki ach, por ejemplo, tikneki ach, ¿no? Que tikneki ach, acuérdense que es neki. Ujú. ¿Quieres agua? Porque lleva el tiki. No, entonces aquí es una pregunta que estamos haciendo. ¿Quieres agua? ¿No? ¿Quieres agua? Y si no quieres algo, puedes decir ka, 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 amo, neki, ach. No, no quiero agua. Yo no quiero agua, ¿no? Bien. Esa es precisamente la palabra, por eso es que les quiero compartir este verbo, maca, que es el verbo dar, porque resulta, en una clase, los compañeros, yo les compartía un pequeño poemario y les decía yo, maca, maca tichocas, cuac, amo tinechitas, ¿no? No llores cuando ya no me veas. Y entonces me dice, oiga, profe, pero maca es dar, ¿no? Claro, y desde la variante de nosotros es la negación. Por ejemplo, esta frase, maca y titichocas, maca tichocas, chocas, no chicas, chocas, cuac, amo, tiene chitas, ¿no? Maca tichocas, cuac, amo, tiene chitas. Y entonces, este maca funciona como una negación. No llores cuando no, me, cuando tú, no me veas. Ajá. No llores cuando tú no me veas. Ajá. Entonces, este maca es la negación. Claro, de manera general, vamos a utilizarla. Es un pequeño recordatorio este que les quiero poner ahorita. Prefijos, ¿no? Que es nech, ¿verdad? Nech, que se refiere a me, meets. ¿Ah? Sí, ¿se acordaron? ¿No? Bien. Meets, nech, ki, que se refiere a ella. Ajá. El tech a nosotros, como nos, o de nosotros, algo así. Ajá. Anmech, amech, a ustedes. King, ¿cómo? Ellas o ellos. Ajá. Precisamente los vamos a ocupar ahorita. Los vamos a emplear, pero los vamos a ver en específico en una temática. Es un poco como empezar a realizar estas actividades, como recordar, ¿no? Por ejemplo, Nechmaca. ¿Qué estaríamos diciendo Nechmaca? Se Tlaxcali, una frase básica. Nechmaca se Tlaxcali. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Dame, se es uno, Tlaxcali es tortilla. Entonces estaríamos diciendo aquí, dame una tortilla.
Dame una tortilla, ¿no? Ahora bien, aquí lo separamos. Ajá. Y aquí ahora lo traducimos tal y cual como está. Precisamente a mí me gusta aclarar esto porque algunos dicen es que no está bien, no se hizo muy bien la traducción. Y yo les digo que no es que no lo haya hecho bien la traducción. Simplemente que la gramática de la lengua náhuatl es una y la gramática del español es otra, ¿no? Pues bien, por ejemplo, Nech es me dar uno o una tortilla. Me dar una tortilla, ¿no? Un ejemplo. Podemos hacerlo de esta forma, me dar una tortilla. Ahora bien, estaríamos diciendo aquí, me da una tortilla o dame una tortilla, ¿no? Tenemos que cambiar un poco la estructura al español. Tenemos la otra palabra, el de meets. Vamos a tratar de agregarle aquí para que lo podamos verificar. Ajá. Ni, meets, este lo he ocupado, ni meets, palo, ni meets, palogua, no ignitzin. Muy bien. ¿Qué estaríamos diciendo? Ni meets, palogua, no ignitzin. Los separamos. Esa es una de las características de la lengua náhuatl que es súper aglutinante. Por ejemplo, ni, meets, paloa, no ignitzin, paloa. Tlaxpalo, ¿no? Pues bien, aquí estaría diciendo el ni, sería yo. Primero hacemos la traducción directamente aquí, por ejemplo, ni sería yo. Acuérdense el meets, aquí tenemos, miren, meets, tlaxpalo, saludar. Gua, la partícula gua es, en este momento, es tlaxpalogua, ¿no? Que precisamente se funciona como tlaxpalogua. Te saludo en este momento. Saludar, no. En este no, ¿se acuerdan de los posesivos? Es lo básico que vimos, mi. Ikni, ikni, la partícula ikni es hermano, hermana. Ajá. Y itzin, honorable. Eso es lo que estaríamos diciendo en náhuatl. Si queremos traducirlo a yo te saludar, mi hermano honorable. O yo te saludo, mi honorable hermano. Pero en español no se utiliza honorable. Por lo tanto, vamos a traducirlo hacia el español, ¿no? Bien. Decimos aquí. Te saludo. Te saludo, mi hermano. Así de esa forma. Aquí no vamos a poder encontrar el género, ¿no? Nignitsi, va para los dos. Bien, seguimos entonces. Tenemos aquí, por ejemplo, les decía yo, el verbo dar, el maca, ¿no? Que es lo que estábamos viendo hace ratito. No, yo les compartí, por ejemplo, el verbo dar, el verbo cochi, porque al final de estas 5 sesiones, cada uno de nosotros va a hacer su presentación. En esta ocasión vamos a dejarlo al final la presentación para que de esa forma empecemos a retomar todo lo que vamos a ver en estas clases, ¿no? Pues bien, tenemos el verbo coche.
Hochi, que es el verbo dormir. Ajá. El verbo dormir. Muy bien. ¿No? Ahora lo podemos conjugar con el verbo cochi, que es el verbo dormir. Bien. Nos dice aquí, por ejemplo, puede decir yo duermo, Nicochi, ¿no? Que sería yo duermo. Como dice Cochi, para ella o él, que él o ella duerme, Cochi duerme, nada más duerme, que se refiere a él o ella, ¿no? Ticochi, precisamente para poder aquí verificar cuál es el pluralizador cuando hacemos la conjugación, que el pluralizador es el, ticochi, ancochi, y el otro es cochi. Vamos a hacerle la traducción aquí. Permíteme. Ancochi, cochi. Ticochi, nosotros dormimos, ¿no? Nosotros dormimos. Aquí, ustedes duermen. Cochi, nada más, cochi. Ellos o ellas duermen, ¿no? Ellos o ellas duermen. Ahora bien, yo quiero que ustedes aquí veamos que no en todos los verbos va a llevar esta parte, el de traducción es eso. Ni cochi, aquí chequen, nada no lleva cochi, aquí miren, no lleva ningún prefijo. Ahora bien, ¿por qué? Una de las causas es porque no se puede repetir. Y les decía yo, esta parte de cochi, ¿no? De dormir. El pluralizador, cuando utilizamos conjugación, el pluralizador es esta grafía. Porque si nosotros escribimos sin aquí es donde hay más confusión, nosotros con el de ahí está. Si no más decir cochi, es que ticochi, estaríamos diciendo nada mal, precisamente es la grafía H, ¿no? Ticochi. Ticochi, nosotros dormimos. Entonces, cuando nosotros escribamos, debemos tener mucho cuidado esta parte del de tichi. Es fundible, no lo podemos. Pues nos estamos refiriendo a coche. Bueno, no es un error. Cochis. Cuando dice, ¿dónde lo estoy escribiendo? Ticochis, ¿no? Esta palabra ticochis está en tiempo futuro. Futuro. Ahorita les voy a decir por qué está en futuro. La grafía S es inconfundible para el futuro en náhuatl. La grafía S, cuando lleva al final del verbo la grafía S, quiere decir que está en futuro. Pudiéramos decir que la grafía S es el futurizador, pudiéramos decir
Entonces, cuando decimos, está en tiempo futuro, ticochis es que está diciendo dormirás. Y el adverbio de tiempo que se utiliza para el futuro sería ticochis. Permíteme, armamos una pequeña frase. Ticochis por ejemplo, dormirás mañana, ¿no? Está en futuro. Dormirás mañana. Dormirás mañana. Entonces, y la S funciona como partícula, acción del verbo, está en tiempo futuro. Por ejemplo, Paqui. Si yo digo, yo seré feliz, por ejemplo, ni paquis. Yo seré feliz, ni paquis. Te daré macas. Macas, darás. Verbo dar, darás. Macas. El otro tenemos itas. Verás. Verás, macas, darás, ¿sí? La grafía S nos ayuda a convertir el verbo conjugado a futuro. Esa es su función. No es que sea una variante y no es que no sea un error. Ese es otro tiempo verbal. Entonces, si decimos esto están en presente, ahora yo duermo. Vamos a conjugar este, el de la primera persona, Nicochi, para decir dormí, ¿no? En tiempo pasado, si yo quiero decir yo dormí, por ejemplo. Yo dormí. Aquí hay ciertas grafías que deben de llevar a ciertas partículas. Onicoch. No podemos decir onicochi, onicoch. Y termina con esta, onicoch. Onicoche sería en la grafía O antes del prefijo de sujeto, lo marca como pasado. Onicoch. No podemos decir onicochi, no, onicoch. Se elimina la grafía I. En el pasado, en el tiempo verbal pasado es donde llegamos a encontrar un sinfín de cambios, de grafías, donde se confunde un poquito más. Pero en el futuro no es la letra S, ahí no hay ningún problema. En el pasado. ¿Por qué? Porque está el pasado, el pretérito y copretérito. Pero vamos a ver ahorita nada más el pasado. Onicoch. Para decir dormí. Tiempo pasado. Dormí. Por ejemplo, dormiré. Nicochis. Dormiré. Nicochis. Ahora lo empleamos. Vamos a ponerle aquí pasado. Aquí vamos a agregarle como futuro. Futuro, el tiempo verbal futuro. Onicoch. Y bueno, en la segunda persona también le tenemos que agregar la o ti, ticoch, ¿no? O ticoch. Tú dormiste. Ahora bien, podemos agregarle tú dormiste o simplemente le ponemos dormiste, ¿no? En tiempo pasado, dormiste. Y aquí, tú dormirás. Ticochis. Dormirás. Dormirás, tú dormirás, ¿no? En tiempo futuro, tú dormirás. Y si se dan cuenta, la O siempre se va a ir agregando cuando esté en tiempo pasado. Es una de las marcas que vamos a encontrar.
cuando escribamos y cuando encontramos las palabras. O coach, ¿no? Durmió, tiempo pasado. Dormirá. Él o ella dormirá. Cochis. Dormirá. Ahí está. Él o ella dormirá. Ajá. Y podemos seguirle aquí, por ejemplo, el de nosotros dormimos. No, ya está el tiempo pasado, dormimos. O y coche. O de pasado. Ti, el prefijo de sujeto de nosotros. Coach, de coche. Este que es el pluralizador. Oticoche. Nosotros dormimos. Por ejemplo, ¿no? Dormimos. Tiempo pasado. Vamos a dormir nosotros en tiempo futuro. Ti, co, ticochisque. Ticochisque. Dormiremos. Bien, tenemos el de ustedes. Ustedes durmieron. O ancoch. O ancochque. Ustedes durmieron. ¿No? Ustedes durmieron. Ancochque. Cuando lleva an, habla de ustedes, ¿no? Ancochque. Ustedes dormirán. Ancochisque. Chequen aquí algo diferente. El pluralizador está aquí, miren, el de qué. Aquí tenemos el de qué. Y el futurizador está aquí, la S, ancochisque. Tenemos aquí el de ellos, o cochque, o cochque. Ellos o ellas durmieron. Cochisque. Ellos o ellas dormirán. Aquí tenemos, miren, la S es la marca de futuro, ¿no? Bien, entonces, de esta forma es que a veces encontramos, ¿no? Que con la letra S, que con la G, pero sí es importante. Si yo digo, amiguame, ancochisque, amochan, por ejemplo, ¿no? Amehuamen, ancochisque, amocha. Ustedes dormirán en su hogar. Porque chantli es hogar. Y kahli es casa. Kali es casa, ¿no? Es casa. Podemos decir mocal, ¿sí? Tu casa. Mocal. Bien. Entonces, es un poco esto de los 3 tiempos verbales. Inclusive ahorita les voy a compartir esta parte de la aglutinación, como lo podemos encontrar. Vamos a intentar en el grupo de hacer esas conversaciones, estas pequeñísimas conversaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, ya con los pronombres ligados, ¿no? Como hace ratito, ahorita hicimos la conjugación, tenemos el verbo tener, que es pia. Verbo trabajar, tequiti o tequipanoa. Nosotros también utilizamos como tequipanoa en esta variante, trabajar. Tenemos aquí, miren, ya los conjugamos. Por ejemplo, el primero, el de pia, nick, pia. Yo tengo, nick, pia. Este verbo nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Con el verbo pia, precisamente, vamos a hacer nuestra presentación cuando decimos cuántos años tengo, ¿no? Nick, pia, poali, Juan, ome, shiwit, ¿no? Cuando dice ome, cantidad sería ome, Juan, ome, shiwit. Shiwit es año, ¿eh? Esta parte de ome, los números es parte precisamente
la numeración, ¿no? La numeración. Vimos que esta numeración es vigesimal. ¿Qué quiere decir? Que se cuenta de 20 en 20. Entonces, nosotros utilizamos la gran mayoría de los pueblos de la náhuatl, le llamo yo a náhuatl, de forma vigesimal, que quiere decir que contamos de 20 en 20, de 20 en 20, de 20 en 20, va cambiando esta parte, el patrón de cambio, ¿no? Esa es la secuencia. Ahora bien, es para el mundo occidental es decimal, ¿no? Decimal, ¿qué quiere decir? De 10 en 10. Ajá. Por eso cuando vemos los contenidos en la escuela, decimales, perdón, décimos, ¿no? Décimos, centésimos y milésimos, ¿no? Así lo trabajamos. En cambio, el de nosotros es de vigesimal, por eso el número 20 tiene relación con las flores en Pantsuchil. Sempoali, ¿qué más? ¿Qué más? Las Camati, Sempoali. Su traducción es una cuenta. Una cuenta. Sempoali. ¿Sí? Una primera cuenta. Sempoali. Bien, de ahí viene Sempoalxochitl, ¿no? Sempoalxochitl. Sempoalxochitl como esa flor 20. Esa flor 20. De hecho, en el Caupuali, por si tiene la oportunidad de acompañar ahí en media hora, a las 8:30, vamos a trabajar precisamente el Caupuali, la cuenta del tiempo. Vamos a trabajar vamos a ver las cualidades de los 20 días, ¿no? Ya vimos las 5 cualidades, pero el día de hoy vamos a ver las 20 cualidades, inclusive vamos a hacer un ejercicio de cómo buscar el año para el tonal. Esa es una de las intenciones de que nosotros también podamos trabajar cómo buscar el tonal. ¿Para qué? Y bueno, ¿para qué? ¿No? Decía, pues, para que ustedes también lo puedan practicar, lo puedan realizar y se extienda este conocimiento de nuestros ancestros que aún existe y debemos de plantearlo. Pues bien, regresando al Sempoali, ¿no? Sepoali, 20. Entonces, para decir 40, pues son 2 cuentas, ¿no? 2 cuentas de 20. Sería Omen 40. 40. Y 2 dice aquí. Entonces, Nikpia, Omen Pualiwan, Ome Shiwi. Pero bueno, vamos aquí lo del de pía, ¿no? El verbo tener, regresando a la conjugación, tenemos aquí pronombre ligado. Estos son los pronombres ligados, ¿no? Estos son, inclusive ya trae la regla aquí. El pronombre ligado, el verbo y el pluralizador precisamente con los pronombres personales. Por ejemplo, Nikpia, yo tengo. Tikpia, tú tienes. Kipia, él o ella tiene. Pero ¿por qué aquí se utiliza el ki? ¿No? Pueden, quizá tengan esa duda, esa pregunta. ¿Por qué aquí se utiliza el ki? Y aquí le maca no se utiliza, perdón, el del cochi, no se utiliza el nik. Bueno, porque precisamente una de las reglas es eso, cuando lleva la K, no se agrega otra K, ¿no? Bueno, tenemos aquí, miren, el de tequiti, de igual manera. Tequiti, ni tequiti, yo trabajo. Ti tequiti, tú trabajas. O también, ni tequipanowa, ti tequipanowa, tequipanowa, él o ella trabaja, o tequiti. Ti tequiti,
se escucha la aspiración al final suave, quite, quiti, ante quiti, ¿no? Y precisamente el de tequiti, nada más. Tenemos el de poa. Hace ratito en el video yo les comentaba el de poa. El poa se utiliza para leer, decir leer. Ajá. Dice leer nada más. Nota está diciendo si estás leyendo en papel, si estás leyendo en una computadora, si estás leyendo en un cartel, no lo sé, en una pantalla gigante, no estás viendo eso. Nada más el leer, lee. Inclusive leer el cielo, ¿no? Leer el medio ambiente. Ahora, contar, poa también, como cuando decimos, shipoa tomin, cuenta el dinero, shipoa tomin, y estamos diciendo cuenta el dinero. Este tiene dos funciones, el poa. Cochi es el dormir, el verbo dormir, hace ratito ya lo hicimos un poquito la conjugación, es por eso que les presento esto. Y bueno, tenemos aquí algunos otros ejercicios. El pronombre, el del verbo maca. Déjenme bajarlo aquí. Y dice aquí. El verbo maca, ¿no? Y tenemos el verbo kaki. Nikmaka, dar. Yo le doy. Tikmaka, tú das. Kimaka, él o ella da. Si se dan cuenta, aquí se lleva aquí. Ajá. Tikmaka. 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 Nosotros damos. Ankimaka. Ustedes dan. Kimaka. Ellos o ellas están. Kaki. Ese es hace ratito que ya hicimos la conjugación, ¿no? Inclusive le agregamos el pasado y el futuro. Ita, que es el ver. Tikita, nikita, tikita. Aquí debió ser Nick. Nikita, kita, tikita. ¿No? Suena un poquito más suave la grafía H cuando va al final, que es tikita. Ajá. Anquita. Anquita. Quinita. Sería un poco esa parte. Aquí, por ejemplo, ya hicimos algunos ejercicios. Chiquita, chiquita, ¿no? Chiquita, tet. Ve la piedra, ¿no? Ve la piedra. O sea, shi es este prefijo que da un mandato, ¿no? Que da una orden, que da instrucciones. Chiquita, shikochi, shikmaka, ajá, shikpia, ajá. Ahí está, sería eso. Tlacat, hombre, decíamos, Nehua. Claro que este tlacat se utiliza como persona, tlacat, ¿no? Aquí cuando decimos tlacat, estamos diciendo que bueno, es una persona, no especificamos el sexo. Por eso cuando platicamos aquí dice, vemos a alguien que es de nuestro pueblo, decimos, no chantlaca, no chantlaca. Ajá. No estamos diciendo, si vemos ahí viene una señora o un señor, no chantlaca. ¿Y qué queremos decir? Bueno, no, que sería mi, chan de hogar, tlaca, sería como, la traducción es como mi paisano o alguien de mi mismo lugar de origen, ¿no? Alguien del mismo lugar de mi origen. Decimos, Nanca no chantlaca. Este es mi paisano, es alguien de mi mismo lugar de origen, por eso nos conocemos, ¿no? No chantlaca. Bien. Tehua titlatemiki. ¿Ah?
es esta palabra que bueno, nos ha causado alguna polémica en algunas charlas que hemos compartido. Por ejemplo, solo con esta palabra, nosotros nos pusimos a realizar casi un debate, ¿no? Con algunos compañeros, precisamente con la temática de la muerte. Decía el compañero, pues, por qué tanto le dan tanta importancia a la muerte? ¿O por qué para ustedes la muerte es tan natural? Es tan natural, dice, para ustedes la muerte. Bueno, y cuando dice titlatemiki, ti, ¿qué sería entonces titlatemiki? Tehua titlatemiki. Tú, ¿qué sería tú? Sueñas. Vamos a desglosarlo, ¿no? Tla, te, miki. Vamos a ver las partículas. Tla, la partícula tla, se refiere al sujeto, persona, a tlacatl. Por eso les anticipaba la palabra tlacatl, ¿no? Persona. Ajá. Te viene de tetl, de piedra. Tetl es piedra. Miki, Miki es muerte o muerte. Entonces, cuando dice Miki, tú sueñas. En español es tú sueñas, o sea, un simple sueño. Pero en náhuatl tiene mucho más profundidad. Dice Miki. O sea, tú como persona, claro que también los animales sueñan. Sabemos que sí sueñan. Bueno, tú como persona, cuando duermes, quedas como una piedra. Quizás sí te mueves, pero muy poco. Quedas como una piedra. Miki, te mueres. Que cierras los ojos, sigues respirando, sí, pero literal te pierdes. Máxime si te cansaste en el día, trabajaste, fuiste al trabajo, llegas al curso, haces tus quehaceres y llegas muy cansado. Literal, a veces decimos es que caí como una piedra, ¿no? Entonces, es esta parte cuando nos dice Tlatemiki. Ah, bueno, está diciendo que esta persona cayó como una piedra. Y podemos conjugar lo del sueño, lo de soñar, pero bueno, esa es precisa palabra que sería lo último que pudiéramos ver, porque también quiero presentarles el cuadro, cómo se aglutina, ¿no? Shi, esta partícula shi, que lo vamos a ver más adelantito, pero necesito que ya vayamos uniéndolos. Shi es una orden, el imperativo. Nech, hace ratito les dije, ¿no? El de me. Kaki, kaki es el verbo oír, ajá, escuchar. Ja es el pluralizador, para pluralizarlo este verbo. Dice, Shinechkakika, escúcheme, ¿no? Escúcheme. Shinechkakika, escúcheme. Estamos dando una orden. Tú también quiero compartir ese tehuatzin, que como usted, tehua, tú, ¿no? Ese es lo reverencial. Pero bueno, hasta aquí esto les quiero dejar de presentarles. Bueno, pues la aglutinación de la lengua náhuatl. Esto también se los voy a compartir, compañeros, porque necesito que también ustedes sean autodidactas. O sea, que también ustedes empiecen a explorar. Yo les daré los materiales, les daré las herramientas para que ustedes empiecen a explorarlo. Por ejemplo, aquí está lo que les decía hace rato, ¿no? Pronombre de sujeto ligado, aquí está el pronombre de sujeto. Tenemos el prefijo de objeto, el adjetivo posesivo, ¿no? El adjetivo posesivo. Y aquí yo les pongo algunos verbos. Por ejemplo, ya vimos hace ratito algunos, ¿no? El neki, maca,
Chihua, que es el verbo hacer. Quizá, salir. Nehnemi, caminar. Ajá. Sa, sí, gritar. Sa, sí. Tlachpana, barrer. Necesito que ustedes me trabajen estos verbos, ¿no? Maca, perdón, paca es lavar. Paca, lavar. Tempizoa, besar. La pachaloa, pasear, el verbo pachaloa. Namaca, el verbo vender. Seguía, seguía es el verbo descansar. Aquí, pero el seguía es como apagar, ¿no? Cuando decimos, shimosewi, shimosewi, cuando lleve shi, shimosewi, se siente, descansa. En nuestra variante escuchamos shimosewi, como que si fuera primero la vocal y primero shimosewi, pero es por la variante. Para escribirlo es shimosewi. Pero cuando vengan a Guerrero o a una comunidad donde son monolingües en su lengua materna, no van a escuchar ustedes shimosewi, shimosewi, van a escuchar shimosewi, shimosewi. Ajá. Como que va primero la grafía ahí. No, pero por la variante, la escritura correcta es shimosewi. Apágate, o sea, es como si te digo apágate. No, descansa, no estás haciendo nada, porque apagarte totalmente es morir. Apagas todo tu cuerpo, ¿no? Pero bueno, entonces, yo necesito que ustedes, inclusive aquí ya les pongo algunos ejercicios, con este cuadro, ustedes revisen e inicien a escribir sus propias frases. Ese sería una tarea obligatoria. No. Opcional, sí. Pero eso de opcional va a depender de ustedes para que podamos aprender la lengua náhuatl. Ajá. A escribirlo, a hablarlo. Y bueno, yo sí les voy a pedir que hagan de cuenta, yo hice esta frase, dice, Nimitzneki, grabo el audio, Nimitzneki, o también, Nechmaka chicuase xochime, Nechmakas chicuase xochime. ¿Ah? Necesito que graben el audio. ¿Y para qué lo quiero el audio? Necesito escuchar cómo lo pronuncian, ¿no? La pronunciación para esta parte de la hablarlo, ¿no? Shinechmaka. Nikimpaka no tlaqueguan. Nikimpaka no tlaqueguan. Lavo mi ropa. Lavo mi ropa. Amanin ni pachalo, ni pachalowa, pampa, ni moseguía. Hoy paseo porque descanso, ¿no? O sea, tengo mi día de descanso. Pues bien, hasta aquí esta parte, sí, hasta aquí esta parte, yo les presenté así de manera rápida ¿no? Estos verbos, estas reglas o estas partículas más bien, como lo dice aquí el título, la aglutinación de la lengua náhuatl son partículas que se adhieren, que se van sumando a los verbos o a los sustantivos, ¿sí? Por ejemplo, el de los adjetivos posesivos se usa más con los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos? Son los nombres de objetos, de animales, de plantas, y la clasificación de los sustantivos son lo que vamos a ver. Sustantivos concretos. O sea, lo que yo puedo tocar. Amatl, son tecomatl, maitl o matli. ¿Qué más podemos decir? Costlajuiloli, ¿no? El lapicero y así. Algo que podemos tocar. Tetl, piedra, tetl. Chichi, perro. Ayotzin, tortuga.
tenemos la otra palabra, ayotli. Ajá. Precisamente voy a grabar un video donde esté el alfabeto, pero vamos a ir mencionando los nombres de estos objetos o animales para que ustedes los puedan ir trabajando. Practicarlo y luego saludar en el grupo. O sea, ya, y cómo le puedo contestar así en español? Y lo escribió, yo le ayudo a escribirlo. ¿Para qué? Para que empecemos ya a utilizarlo, ¿no? Inclusive grabar el audio, como algunas cosas que le he hecho, ¿no? Le grabo y me pueden contestar. ¿Ah? Y de esa manera lo estaríamos practicando más, porque precisamente ha sido uno de estas, no obstáculos, pero sí algo que ha dificultado. Bueno, ya aprendí, hagan de cuenta, pues ya vi las temáticas, sí comprendí la gramática, pero como no lo practico, ¿no? No hablo, no me comunico en este idioma con otros, pues se me va olvidando y al final pues sí, pero pues la gramática sea un poquito y no y se nos olvida. Pero ese es precisamente, les decía, este es todo un año y vamos a trabajarlo. Así es que no se me desesperen si dicen, se me olvidó. Bueno, no hay problema, lo volvemos a repetir, lo volvemos a repetir. Porque no se trata de ir corriendo y terminar todos los contenidos, no. Aquí, bueno, en esta plataforma, pues yo lo trabajo, no tengo que obedecer a alguien que diga, en este periodo de estos contenidos tienes que abordarlos y así debe de ser, ¿no, güey? Pero aquí no. Entonces, tengan la confianza de decir, bueno, no comprendí, lo podremos volver a repetir o hacemos un video y se los compartimos. ¿Sí? Pues bien, seguimos aquí. O Momawizotzin, decimos en Guerrero.